Bienvenidos amigos amantes de la programación. Hoy día vamos a hacer una nueva clase más en el cual vamos a tocar el tema de ciclos de for. Vamos a seguir con el cotidiano Visual Studio Code. Ahí está. Ya hemos enlazado con el ciclo for, hemos enlazado script 7 y vamos a comenzar. En esta parte introductoria vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir el por qué aparece el ciclo for en la programación. En sí, para poder hacer las cosas de manera más sencilla y reducir código. Por ejemplo, si uno quiere representar, por ejemplo, los números, ¿no? 1 hasta el 5, como se observa ahí, uno puede decir 1 hasta el 100, 200, 500 y todo lo demás, podemos hacerlo. Eso es dable en programación, lo puedes hacer, no hay problema, pero no es tan factible. Fíjate muy bien, 1 hasta el 5. Por lo tanto, esto, bueno, podemos hacerlo, pero estaríamos escribiendo varias veces eso, ¿no? Document write, así varias veces, y esto no sería muy dable. Entonces lo que tendrías que darte cuenta es lo siguiente. Voy a tomarlo como comentario, por ejemplo acá, para poder comenzar a explicar por qué aparece for en la vida del programador. Entonces, comenzamos lo siguiente. Voy a escribir algo que es relacionado con el for desde el inicio. Momento. Ahí está. A ver, entonces, el ciclo for significa, por ejemplo, acá, cuando estoy mostrando aquí, voy a ponerlo de una manera en cual se note, que primero se aparece con lo que es la parte de aquí, el for. Primero comienzas con for, apareces con la variable i, comienzas con 1 y acá dice i menor o igual que 5, y acá este es el contador que va a aumentar de 1 en 1. Entonces comienzas con i igual a 1, si es menor o igual a 5 le aumentas 1 e imprimes. Sigue. Ahora, si i es menor o igual a, ¿no?, a 5, aumentas y sigues. Así sucesivamente hasta llegar a 5. Es decir, si llega a esto, ya no sigues y continúa, y ahí deja de imprimir. Entonces vamos a correr todo esto. Esto es el ciclo for, que te repite las cantidades que tú lo tengas pertinente en el número entero. Bueno, vamos a hablar de los números enteros. En este caso, cortas y ahí está. Hay algo muy importante. Vamos a ver cuánto vale el i en este caso. Vamos a ponerlo acá, y vamos a ver que vale 6. A pesar de que ya, si te has dado cuenta, por ejemplo, aquí comenzamos con i igual a 1, menor o igual a 5, le aumentó a 2, está con 2, pero imprimió. En pocas palabras, cuando llega a cumplir, se detiene el for. O sea, cuando llega igual a 5, igual a 5, detiene y ya no va a imprimir, sino sería imprimir 6 acá. Entonces no lo hace. Aquí te vas a dar cuenta. Entonces fíjate muy bien, podemos hacer muchas cosas más con el for. Podemos, por ejemplo, en vez de ponerle 5, ¿qué pasaría si le ponemos, por ejemplo, 100? ¿No? Entonces, ¿cuántas veces podremos hacer? A ver aquí, fíjate muy bien. Corro, ahí está. Estaría imprimiendo como 100 veces todo esto. Todo lo que está aquí, esto que está acá, es una manera de darte cuenta que es el ciclo for, un bucle, un ciclo que te ayuda a hacer las cosas más simplificadas. Y el último, ¿cuánto es? Por ejemplo, si queremos ver en la consola, 101. Significa de que, de hecho, que va a aumentar el momento de salir. Cuando ya llegue, por ejemplo, a 101, entonces esta es la manera cómo utilizar el ciclo for. Ahora, vamos a utilizar otras cosas más que son muy importantes también. Vamos a borrar esto y vamos a utilizar otros ejemplos que son muy importantes para usar el ciclo for. Son de las muchas
de los muchos ejercicios tan importantes. Vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. Bueno, aquí entonces he puesto la lista de alumnos, una lista de alumnos utilizando el array. Entonces acá tengo Eduardo, Ana, Berta, Carlos. Y en este caso, por ejemplo, lo que tengo a mi siguiente lado es también una lista tanto de alumnos y de lo que voy a ingresar un alumno más. Un alumno, lista de alumno, alumno nuevo, var, y acá he puesto para ingresar el prompt. Alumnos push, aquí es cuando uno va a ingresar en la lista del array, si se acuerdan bien en la clase anterior, a un alumno. Ya se ha denotado como una variable en el string vacío. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar el for. Ahí está. En este caso yo le he puesto todo esto que está aquí, todo lo relacionado al for. He hecho esto, for es igual a 0, alumnos length menos 1. ¿Por qué le he puesto menos 1? Porque va a haber una parte en la cual no se va a observar, o sea, por el hecho de que Eduardo es posición 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. El alumnos.length significa la cantidad de aquí de alumnos, o si estamos hablando de unidades en este tipo conjunto lista, y entonces tendría que sacarle, ¿no? Tendría que, estamos hablando de las posiciones. Voy a refrescar y vamos a darnos cuenta. Primero tengo que ingresar un alumno. Vamos a ver un alumno, por ejemplo, mi Z, ya, no hay problema. Ya, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Que he hecho acá tengo Eduardo, Ana, Berta, Diana, Carlos, Beatriz. Entonces he agregado en la lista, por ejemplo, si te has percatado, acá está el array Eduardo, Ana, Berta, Diana, Carlos y no, Carlos no es, pero le he agregado en la lista a Beatriz. Fíjate muy bien, utilizando el alumno prom, ingresando acá este es el nativo, el push, que significa que le voy a agregar a lo que es el array al final ingrese. Entonces, ¿qué he utilizado? He utilizado esto, el push, he utilizado, digamos, la propiedad del array. Ahí está, para igual a 0, igual a 0 es Eduardo, igual a 1 es Ana, igual a 2 es Berta, igual a 3 es Diana, y 4 y 5, así sucesivamente. Sabemos que en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6. Acá son 6, por eso le hemos restado 1, va a aumentar de 1 en 1. Así como hemos visto del 1, 2, 3, así los números, también hemos utilizado con el array para que pueda hacerse la lista de los alumnos que han sido ingresados, como están en el array, en la lista. ¿Qué he usado? He usado el for para mostrar en lista todos los alumnos en este estilo. Vamos a dar un espacio y veremos. Para podernos enfocar un poco en lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, voy a utilizar entonces, yo quiero que sea también igualito, que se porte así, que yo ponga una lista. Voy a usar el for. Entonces, ¿cómo voy a hacer el for? Lo siguiente, si yo ya he hecho el array aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, entonces solamente cambiaría del mismo formato. En vez de ponerle alumnos que está aquí, yo le voy a ponerle 10, ¿ya? Voy a ponerle días. ¿Y qué más? De lo de días, vamos a hacer lo siguiente. Acá también voy a tener que cambiar porque estamos hablando de elementos de días. Entonces pongo días acá. Todo es similar, es bastante similar. Días, el mismo propósito, posición 0 hasta la cantidad de elementos que tiene el array. Una son 7, ¿no? Parte de 0 y llega hasta 6, pero en total cuentan con 7 como el mismo procedimiento. Entonces yo quiero poner en lista los días de la semana como de manera vertical, refresco. Entonces ahí tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces estoy usando el for para
ponerlo en lista los días de la semana. En vez de estar haciendo demasiadas document write-land en demasiado repetitivo, en vez de hacer esto, estoy con el ciclo for, estoy reduciendo de manera más general. Entonces es muy importante, muy bonito también todo esto. Ahora, lo que también es muy importante observar, que podemos en la consola observar días, es un array. Pongo enter y ahí me dice la cantidad de días. Ahí está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No le hemos hecho nada todavía, pero ahí está. Fíjate. Entonces todo esto lo podemos ver, miren. Son 7 elementos de la lista, del array. Entonces está muy bien. Entonces lo hemos podido hacer de esta manera. Esa es una de las aplicaciones que podemos hacer. Muchas cosas más que podemos hacer con el for. Por ejemplo, también para terminar vamos a hacer del listado de los alumnos. Vamos a hacer 2 for. Del listado de los alumnos pasarles también a ordenarlos. Ya eso fue un ejemplo. Lo que sí voy a usar más que todo es el ingreso de información, como es esto, ¿no? De los alumnos. También vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto, vamos a control V, ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una línea divisoria en el cual voy a usar este for. Más que todo, vamos a ordenar un rato. Esto debe estar abajo, este debe estar arriba. Voy a ver. Lo que significa que voy a comenzar con lo que al inicio. Tengo 2 for aquí. A ver, de la misma idea. Ahora lo que me interesa es volver a retomar que era alumnos. Ahí está. Días ya no es alumnos. Ya. ¿Por qué? Lo siguiente. La unidad es alumno. El array son alumnos. Como variable alumnos array, como elemento alumno, ahí está. Yo voy a ingresar cualquier número que respete lo siguiente. Primero voy a observar la lista, me voy a fijar en esta parte de elementos que va a ingresar. ¿Por cuál? ¿Cómo lo voy a ingresar? Por el push. Eso es lo que importa. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ordenar de manera alfabética los números de lista. Aquí están no ordenados de manera alfabética. Por la propiedad que tiene, por ejemplo, utilizar las de lo que se ha visto en la clase anterior, algunas propiedades de los array, utilizando también a la vez el for. Por lo tanto, va a ser muy interesante tratar de armar todo esto. Primero muestro la lista inicial y después paso la lista ordenada de manera alfabética. Entonces eso va a ser muy interesante como parte final de la utilización del ciclo for. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense muy bien. Acá me pide un nombre. Vamos a ver un nombre del cual sea muy factible. ¿Qué pasa si yo le pongo Bella? Ingreso Bella y ahí está. La primera lista acá es Eduardo, Ana, Berta, Diana, Carlos y después le sigue Bella. Y esta siguiente línea me va a indicar ya de manera ordenada, en forma alfabética. Ana, Bella, Berta, Carlos, Diana, Eduardo. Ya están ordenados de manera, digamos, alfabética. Entonces vamos a volver a hacerlo. A ver, utilizo otro nombre, otro ingreso. Voy a ingresar, por ejemplo, ahí está. Pongo Cirilo. Cirilo está en el último, ¿sí? Pero, pues en orden alfabético ya no va a estar Cirilo en el último. Va a estar prácticamente aquí, ¿no? En la posición 1, 2, 3, 4, en la cuarta posición. Eduardo está en el último, Diana penúltimo. Que significa que lo he ordenado de manera alfabética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El for te ayuda mucho cuando tú estás ingresando datos para poder ordenar como se está ordenando. Primero una lista inicial y una lista final ordenada alfabéticamente. Entonces, ¿cómo queda esto? Por ejemplo, si yo quiero ver y acá pongo a alumnos, observo ahí está, hago enter y veo todo lo que está ordenado.
ya está ordenado y podemos ver eso. Entonces, esto es todo relacionado a los principios del ciclo for. Hemos comenzado de manera introductoria. El ciclo for tiene muchas cosas más. Entonces, espero de que lo hayan visto de manera detenida. Véanlo varias veces el video. No se olviden de suscribirse y marcar la campanita. Conmigo será hasta la siguiente clase. Bye bye.